Bueno, hoy nos vamos a grabar la clase, el módulo 4 de conversaciones transformadoras. El tema de hoy es supervivencias y crisis. Así que lo vamos a ir tocando este tema y lo vamos a ir relacionando al final con los toltecas también, que es un tema que ya vieron. Bueno, y es un tema clave cuando hablamos de nosotros mismos, esto que estábamos haciendo hace un ratito, tratando de vernos, tratando de decir, bueno, pero ¿y entonces cómo hago para saber quién soy? ¿No? Supervivencia y crisis tiene su sinónimo en transparencia y quiebre. Vivir en supervivencia es lo mismo que vivir en transparencia. Y vivir en crisis es como vivir en quiebre, ¿sí? Supervivencia y crisis, transparencia y quiebre, y ahí si se quiere le agregamos víctima y protagonista también, ¿sí? Entonces empezamos por las definiciones, ¿no? Bueno, supervivencia, que es lo mismo que decir transparencia, quiere decir que estamos viviendo como en piloto automático, que son las cosas que hacemos, que por ahí hacemos mecánicamente, que no nos damos cuenta por ahí ni que estamos haciendo, o que no estamos concentrados y con conciencia en eso que estamos haciendo. Por ejemplo, manejo el auto y llego donde tengo que ir, por ejemplo, al trabajo, sin mucha conciencia de todo lo que pasó en el camino y sin mucha conciencia de cuando apreté el freno y el acelerador, ¿no? Porque lo hago de una manera que se llama transparencia, que es donde no estoy consciente de todo lo que estoy haciendo, ¿no? Y así pasan muchas cosas. Así a veces cocino en piloto automático, a veces camino en piloto automático, hasta como en piloto automático. O sea, muchas cosas de nuestra vida ocurren desde esa transparencia. También la relacionamos con la homeostasis. La homeostasis es esa forma donde está todo equilibrado, donde no hay cambios, donde todo transcurre de una manera plana, sin sobresalto, podríamos decirlo en una calma exagerada, digamos, en el sentido en que no hay nada que me llame la atención. Todo funciona planito. Eso sería la supervivencia o transparencia. Y la crisis o el quiebre se produce, en principio estamos en supervivencia y transparencia. Le llamamos crisis o quiebre a esa toma de conciencia o pérdida del equilibrio que sufrimos en nuestro andar cotidiano. Por ejemplo, si yo estoy caminando, yo no voy tomando conciencia de qué le pasa a mi dedo gordo o a mi tobillo o a mi rodilla, a no ser que de repente pise un pozo que haga que me esguince el tobillo. A partir de ese momento, yo estoy viviendo un quiebre, una crisis, que quiere decir una toma de conciencia. A partir de ese momento, cada paso que yo doy va a ser distinto, porque voy a estar no en transparencia, sino plenamente consciente de dónde me duele, de cuánto me duele, de cómo me duele, y eso es un crisis y una quiebra, y un quiebre. Si quieren verlo desde un punto de vista más desde la vida, bueno, yo vengo, por ejemplo, con 20 años de vivir en pareja, sin ni un sí y un no, una pareja, podríamos decir, entre comillas, las que menos se ven, pero bueno, perfecta, y un día mi pareja me dice, yo me voy, no quiero seguir con vos. Bueno, todo eso que era cotidiano, todo eso que era acostumbrado, a través de una decisión de alguien se produce una crisis y un quiebre en mi vida.
¿sí? ¿Esto qué quiere decir? ¿Que las crisis y los quiebres son malos? No, los vamos a ir viendo, no se apuren en hacer juicios respecto a esto. Vamos viéndolo. Y la transtasis tiene que ver justamente con el opuesto a la homeostasis. Es la pérdida de ese equilibrio, el movimiento, el desorden que se genera a través de una crisis y un quiebre. Cada crisis que ustedes han tenido en sus vidas fue también un quiebre, ¿sí? Cada crisis que han vivido fue un quiebre. ¿Sí? Ahora lo vamos a ir viendo un poquito mejor en la medida en que avancemos. Bueno, ¿qué significa la transparencia? Cuando actuamos sin tener que pensar o reflexionar sobre lo que hacemos. Ya lo tenemos como incorporado a la vida, ¿no? Entonces, vamos viviendo, digamos. ¿Y qué significa una crisis o quiebre? Justamente cuando hacen que lo que antes era invisible para nosotros se hace evidente y presente, ¿sí? Todo aquello que es invisible para nosotros, de un momento a otro se hace evidente y presente. Otro ejemplo de crisis o quiebre simple, que no tiene que ver con nuestra vida vincular o de pareja o de amistades o de padres, hijos, etcétera. Por ejemplo, si yo estoy leyendo un libro y de repente me aparece algo en latín que yo no tengo la menor idea, bueno, en ese momento se rompe la transparencia y se produce un quiebre o que le llamamos crisis también, aunque sea en menor grado, porque esa lectura que era fluida y transparente deja de ser transparente para transformarse en algo que dejó de ser invisible y automático para nosotros y se hace muy evidente y muy presente. Otro ejemplo así cotidiano puede ser, bueno, estoy mirando la tele, reenganchada en una película y de golpe se corta la luz. Me quedo sin, ¿qué hago? Se me cortó. Estoy cocinando, ¡pum!, se me terminó el gas. Tengo que resolverlo, ¿qué hago? ¿No? Entonces todo lo que es como que sale fácil, como que ya funciona, de golpe deja de funcionar, de golpe cambia. Y ahí se produce un quiebre. Otro personal podría ser que todos hablamos y nos hacemos escuchar como si fuese que nuestra voz va a estar permanentemente ahí. Pero un día una angina provoca que nos quedemos sin voz. A partir de ese momento nuestra garganta, nuestra voz, esta parte nuestra adquiere una presencia y un protagonismo evidente. Estoy pendiente de eso. Una enfermedad cualquiera, ¿no? Puede ser un quiebre a una vida y generalmente suele ocurrir que cuando nos enfermamos nos produce un cimbronazo que nos hace replantearnos cosas. Y esos son los quiebres. Los quiebres nos hacen poner foco en alguna parte de nuestra vida para que veamos qué está pasando ahí. Un evento se convierte en quiebre cuando el observador hace un juicio de que ese evento modifica lo que era supuesto esperar, ¿no? Por ejemplo, yo esperaba terminar de hacer la comida hasta tal hora, se me terminó el gas, me modifica ese supuesto de que para las 12:30 yo tenía la comida lista. Tengo que ver cómo lo soluciono. Son las 6:30 de la mañana, a las 7 yo salgo para Resistencia en el auto, previamente a eso, bueno, desayuno, tomo el matecito con Gise, y cuando llego al auto encuentro una rueda pinchada. Eso es un quiebre, una crisis a mi mañana, ¿sí? Que puede representar afectar de un montón de maneras todo lo que yo tenía previsto hacer esa mañana, ¿sí? Espero que vayamos entendiendo por qué.
Entonces, los quiebres o crisis son juicios que viven dentro del observador. O sea, si yo tengo una crisis o un quiebre, es porque yo tengo un juicio interno sobre algo que está pasando. No es algo que viene de afuera, sino, no es tanto lo que pasa afuera, sino qué observador estoy siendo con eso que está pasando. Y ahí voy a poner un ejemplo que un poco va a spoilear, se va a adelantar a lo que viene, pero que como para que vayámoslo viendo con mucha claridad. Estoy en medio con mi auto apurado y de repente me encuentro en medio de ¿cómo es que se llama? De un atoramiento del tránsito y no me puedo mover ni ir para atrás ni para adelante. Bueno, ese es un quiebre. Yo pensaba llegar a tal hora o necesito llegar al sanatorio a tal hora porque se termina la hora de visita, estoy haciendo toda una hipótesis, ¿no? Y ahí también, por eso digo que me adelanto, yo puedo ponerme enojado y a decir barbaridades del momento que estoy viviendo y de por qué me pasa eso, o puedo poner una hermosa música en el estéreo y disfrutar de ese momento y revisar mi planificación diaria, por ejemplo, ¿no? Esto es como un adelanto, ya vamos a llegar a eso también. Bueno, vamos a escuchar este video de Rafael Echeverría. Con este mismo video vamos a trabajar al final de la clase, pero ahora solamente escúchenlo. Después vamos a repetirlo para el trabajo, pero no tiene desperdicios, así que bueno, vamos a escucharlo. Les sugerimos tomar nota también sobre el video que los va a ayudar también. Tenemos una capacidad de aprendizaje que es infinita, siempre acotada por la biología, pero dentro de ese umbral que la biología nos permite, los cambios son siempre infinitos dentro de ese espacio. Las posibilidades de transformación son inmensas. El problema más serio que hoy día estamos enfrentando en la humanidad no son los cambios ni la obsolescencia que ellos producen, es nuestra capacidad de responder a ellos. Desafío que ese entorno nos plantea, entorno que no vamos a poder cambiar, esos cambios no los para nadie. Y la única alternativa es aprender a responder adecuadamente. Y lo que nos impide responder adecuadamente es que estamos todavía cautivos en una presunción que llamamos metafísica de que disponemos de un ser inmutable, que nos lleva a la resignación, que nos lleva a la impotencia, y cuando nos mantenemos allí por un cierto tiempo, nos lleva a la depresión, que es la patología fundamental de nuestra época. Pero una depresión que no es necesariamente una patología individual, es un problema que reside en un sentido común que no hemos adecuado a los requerimientos, al tipo de exigencia que esta época hoy en día nos está planteando. Hay toda una línea desarrollada por una destacada psicóloga de Stanford hoy en día, que es Carol Dweck, que tiene una propuesta que se llama Mindset, donde ella muestra que la gente que ha tenido éxitos destacados en distintas áreas, en los deportes, en la empresa, en la política, donde tú quieras, son gente que enfrenta los desafíos de reconocer que tenemos una forma de ser que puede crecer, que puede ser transformada. La gente que opera desde la presunción de que tiene una forma de ser fija que no podemos tocar, esa gente tiene un límite que lo encuentra muy rápido, pero es un límite que está en la preconcepción a partir de los cuales operan. El lenguaje es fundamental para el tipo de existencia que tenemos que llevar. Hay un filósofo que es central en esta propuesta, que es Martin Heidegger, que dice que el ser humano es un ser muy especial. Y es muy especial porque es un ser que en su ser se eleva al ser. ¿Qué quiere decir esto? Que es un ser que si no se hace cargo del ser que le corresponde ser, lo pierde. Tiene la obligación de hacerse cargo del ser que se encuentra haciendo. Y hacerse cargo es parte central del desafío que enfrentamos.
Si no nos hacemos cargo, la vida se nos va. Hacerse cargo es justamente darse cuenta que la sobrevivencia exige una red de soporte emocional, de amores que tenemos que construir y rediseñar y reconstruir, de ámbitos en los cuales la vida va a perder sentido, que tenemos que estar permanentemente en lo que nosotros llamamos el cultivo recurrente del alma humana. Segunda cosa, que el lenguaje es fundamental. El lenguaje es el sustento de todas nuestras relaciones. Si tu conversación con tus hijos es deficiente, tu relación con tus hijos es deficiente. Relación y conversación casi coinciden. Y las relaciones son demasiado importantes para los seres humanos. Un ser que rompe con su entorno, que no tiene relaciones que lo alimenten emocionalmente, que se siente importante para otros y que sabe que otros son importantes para sí. Se le escurre el sentido de la vida y deja de hacerse cargo de ese ser que le corresponde ser. Porque dije te apruebo o te desapruebo. Porque te dije te condeno o te absuelvo. El lenguaje es acción. Y si es sentido, es relación y acción, nos damos cuenta cuán determinante el lenguaje es en la existencia de todo ser humano. Que el coaching ontológico descansa precisamente en el reconocimiento de esa importancia. Sentido, relaciones y acción. Con este video lo que vemos y lo que queremos poner en relación con el tema de hoy es cómo darnos cuenta de nuestras crisis, de nuestros quiebros y de nuestras transparencias, tenemos que ir haciéndonos cada vez más cargo de nuestra vida, ¿no? Si no entramos como en una víctima, ¿no? Entonces, empezar con estos quiebres y estas crisis a vernos, a ver dónde tenemos transparencias, dónde tenemos quiebres, para ir definiendo la vida que queremos. Bueno, y en pantalla tenemos justamente una definición o una clasificación de los quiebres o crisis, que pueden ser internos o externos, pueden ser existenciales, pueden tener que ver con mi mundo interior, con mi vida, con mi historia. Puede ser que yo de repente entre en crisis porque entiendo que no he logrado ser yo mismo por temor al juicio de los demás, por ejemplo, ¿no? Que no he logrado ser yo mismo porque no he alcanzado a descubrirme en mi vida, nadie me ayudó, no tuve la oportunidad de verme a mí mismo de manera desnuda, por decirlo así, hablar desde la desnudez del alma, ¿no? Entonces tenemos, y los externos son los acontecimientos externos que a veces nos proponen crisis o quiebres, que puede ser la muerte de un ser querido, que puede ser una enfermedad, son acontecimientos de afuera que llegan a nosotros, puede ser un accidente, y la pérdida del trabajo. La pérdida del trabajo, son externos a nosotros. Ambos tienen las características de que pueden ser de manera positiva o negativa, ¿sí? Sean internos o externos. Lo que podemos decir hasta ahora, y que vamos a ir profundizando, es que en ambos casos, cuando vemos a una crisis como negativa, las posibilidades de nuestra vida se cierran. Cuando vemos que es lo único que puede pasar y que todo lo que pasa no depende de mí y no hay nada que yo pueda hacer, pues entonces nuestras posibilidades en esa experiencia se cierran. Cuando los quiebres internos son positivos, ¿qué quiere decir un quiebre interno? Un quiebre interno, por ejemplo, es cuando yo digo, basta, no quiero seguir viviendo esto. Basta, esta manera de hablar mía me ha traído muchos problemas en mi vida y ya no lo quiero más. Entonces, ese basta es lo que ustedes ven en pantalla como una declaración.
Es una declaración que nosotros le llamamos, en ontología se le llama las declaraciones fundamentales en la vida, que muchas veces los quiebres internos son generados por nosotros. ¿Sí? Basta, no quiero, hace 20 años que estoy en este trabajo y no lo soporto más. No quiero seguir en este trabajo. Voy a hacer algo, pero no voy a seguir en él. Tomo la decisión y paso a la acción, ¿no? En cambio, los quiebres externos, una palabra que ustedes ya conocen, que es la aceptación. La aceptación es, bueno, también lo dice Echeverría, como lo dice Emilio Carrillo, como lo dice Jorge Carvajal, el médico, cuando no aceptamos la realidad, que es algo que ya está sucediendo, que es algo que ya está ahí, ya está en nuestra vida y no la aceptamos, es como que le declaramos una guerra a eso que está sucediendo, ¿no? El no aceptar, bueno, cierra posibilidades. Cuando trabajamos en base a la aceptación y a las declaraciones internas, lo que hacemos es abrir posibilidades a esa experiencia que estoy viviendo, sea interna o sea externa. También ya lo vamos a ir viendo qué posibilidades hay ahí en medio de esas crisis o quiebres, pero tienen que ver con el observador que soy. Si el observador que soy dice, bueno, yo sé que tengo una manera de expresarme agresiva, pero ¿qué va a hacer? Yo ya soy así, siempre fui así, no puedo hacer nada con eso, no puedo cambiar de personalidad. Bueno, esa es una visión negativa, un observador que mira las cosas de una manera en que las posibilidades se van a cerrar. Y perder posibilidades quiere decir cerrar posibilidades de crecimiento, de evolución y de aprendizaje. Y al igual que en los externos también, cuando creemos que todo lo que puedo, es cierto que yo no puedo cambiar las circunstancias de un quiebre externo. Yo no puedo hacer que alguien reviva si alguien falleció, pero sí puedo vivirlo desde la aceptación y no desde el enojo, la bronca, el resentimiento o cualquier otra emoción que lo que hace es sostenerme en una situación en la cual estoy como ser humano estancado. Entonces lo que produce el quiebre, ya sea interno o externo, en sí mismo no es bueno o malo, sino cómo lo veo yo es lo que importa. Si yo como observador elijo verlo de manera positiva, voy a encontrar montones de posibilidades para resolverlo o para incluso evolucionar gracias a ese quiebre. Ahora, si lo veo de manera negativa, ya sea interno o externo, el quiebre, no me va a llevar a la evolución, me va a llevar al estancamiento o al sufrimiento. Entonces me cierra posibilidades. Por eso lo importante no es tanto el hecho en sí o el quiebre en sí, sino qué observador soy yo ante esa situación que me presenta la vida. Interna o externamente, no importa. Pero cómo yo observo las cosas. Soy un observador que me voy a echar tierra, que me voy a decir que no puedo, que voy a putear por lo que me está pasando, que me voy a enojar, que voy a tener bronca, o soy un observador que voy a buscar con creatividad la forma de resolver las cosas y de aprender de eso que está pasando. Y eso es lo que nos va a definir. Si nuestra vida va a ir en un proceso o va a quedar en un estancamiento. Y por favor, anoten esta pregunta que plantea Gisi. ¿Qué observador estoy siendo? Y cada vez que estén en una quiebre o en una crisis, pregúntense, ¿qué observador estoy siendo ante esta situación, ante esta circunstancia? Cambia totalmente. ¿Y qué observador puedo ser también? ¿No? Esas dos preguntas, ¿qué observador estoy siendo y qué observador puedo ser? El observador acuérdense que es algo que es móvil, es algo que puede cambiar permanentemente de lugar, depende de dónde
lo vea, voy a tener una visión y depende de dónde lo mire, voy a tener otra visión. Y ahí vemos esto de las preguntas, ¿no? Qué tan importante es empezar a hacernos preguntas ante una situación, ¿no? Situaciones que por ahí nos sorprenden. Bueno, tengo que tener preguntas para hacerme. ¿Cómo quiero ser? ¿Cómo quiero seguir? ¿Cómo quiero resolver? ¿Qué emociones quiero tener? O sea, y empiezo a ser partícipe, como decía en el video hoy, de cómo quiero construir mi vida, porque a partir de ahí yo voy construyendo mi vida. No es que me pasan las cosas y yo reacciono porque sí a las cosas. No, yo puedo elegir ese reaccionar. Obviamente hay que trabajarlo, ¿no? No es que de una ya cambié todo, pero a eso apuntamos, ¿no? Y a eso apuntamos también con las conversaciones. Por eso entra toda esta parte dentro de las conversaciones transformadoras, porque cuando tenemos una conversación que queremos que transforme, que ayude a transformarse a alguien, tenemos que empezar a que el otro también pueda observarse y mirar cómo está observando la realidad. No tanto decirle qué tiene que hacer, sino lo importante es qué observador estoy siendo o qué está haciendo el otro, que está viendo la realidad de determinada manera. Fíjense qué hermosa pregunta esta, ¿no? Este observador que estoy siendo en esta circunstancia, ¿me está abriendo posibilidades o me cierra posibilidades? Qué pregunta tan clara, porque nos damos cuenta al instante cuando realmente estamos encerrados en una crisis y no tenemos posibilidades, no abrimos posibilidades. Pero si cambio de observador, cambio el modo de ver, cambio el punto de vista, empiezo a ver posibilidades. No, también puedo hacer esto, también puedo hacer aquello, también puedo modificar esto. Todo esto está dentro de mi poder hacer, digamos, ¿no? No dependo de otros, no dependo de lo que ocurra. Y tal vez la circunstancia es la misma, pero cambia absolutamente cuando cambia el observador que soy. Y cuando hablamos de cambiar el observador, ¿se acuerdan que ya hablamos en la clase anterior bastante de este observador? Cuanto más flexibles somos, más fácil va a ser, ¿no? El que observa de una manera rígida y determinada, todo le va costando más porque va cerrando posibilidades. Y se nos da mucho en estos quiebres o en estas crisis, ¿no? Entonces, ver cuán flexibles somos como observadores. La declaración de quiebres, yo declaro un quiebre, ustedes declaran un quiebre, es un acto consciente. Sin una declaración de nuestra insatisfacción, no tenemos posibilidades de iniciar procesos de crecimiento o evolución. Es este basta, es el no, es hasta aquí, es estoy harto de esto y no quiero que siga sucediendo así. Todas estas son declaraciones de quiebre y son actos conscientes. Si no manifestamos nuestra insatisfacción, pues la insatisfacción va a perdurar en el tiempo y a veces hasta puede perpetuarse en el tiempo. Fíjense acá una declaración que dijo recién Luis, no. El no es una declaración de quiebre, cuando alguien me pide algo que yo no quiero. Y que elijo esto porque las mujeres en general venimos de una cultura donde, ay, ¿cómo voy a decir que no? Ay, ¿qué van a pensar? ¿Cómo va a sufrir el otro? ¿No? Cuando tenemos que muchas veces poner un límite con uno y decir, no, esto yo no quiero. O a mí misma decirme, yo esto no quiero para mi vida. ¿Cuán importante es esa declaración, ¿no? Y que culturalmente por ahí no están muy bien vistas o muy bien aceptadas, ¿no? Entonces, es ir replanteándonos esto y poder hacer estas declaraciones antes de que la vida me lleve a un quiebre por una enfermedad, por un accidente, por una pérdida. Yo puedo empezar a hacer mis propias declaraciones de quiebres.
El no probablemente sea una de las declaraciones más difíciles de hacer porque estamos salpicados por una cultura que pretende satisfacer siempre al otro y el temor también a quedar mal, a que el otro se enoje, a que el otro, bueno, no nos podemos, a no ser querido, a no ser querido, a no ser aceptado, no nos podemos hacer cargo de esas decisiones o de esos sentimientos ajenos. Entonces, si alguien me dice, vamos a tal lado y yo no tengo ganas de ir, pues no tengo ganas de ir. Y tengo más ganas de quedarme en el patio de mi casa tomando mate, pues tengo ese derecho. Maturana decía que es uno de los derechos humanos que no ha sido declarado como derecho humano oficialmente, pero que deberían estar, el poder decir que no sin sentirse culpable. Una declaración de quiebre nos permite participar de la creación de un futuro. Fíjense qué fuerte esto, ¿no? Cuando yo digo, basta, hasta acá llega, yo no quiero seguir este trabajo. Esto no va conmigo, por ejemplo, ¿no? O no quiero más esta pareja, no, no me hace bien, o esta relación. Entonces, que yo pueda decir antes de que venga una situación extrema que me haga mal, que me quiebre, yo puedo elegir ese quiebre antes de que la vida me dé un tortazo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, yo declaro mi quiebre y estoy a partir de ahí creando mi futuro. Digo, basta de esto y empiezo a generar lo que sí quiero. Pero hasta en el momento que yo digo basta, por eso era tan importante la declaración, ¿no? Sigo en una nube ahí de mi vida como sigue en esa supervivencia en piloto automático, ¿no? Hasta que yo digo, bueno, listo, basta, yo esto no quiero. Y a partir de ahí yo puedo crear el futuro. Cuantas más declaraciones de quiebre podamos hacer en nuestras vidas, vamos a ser más dueños de ese futuro que vamos a construir y obviamente también de ese presente que queremos vivir. Ustedes me van a decir, bueno, pero eso suele doler. Y sí, tiene un precio, claro que sí, pero es un ejercicio de libertad también, ¿no? Es un ejercicio de autonomía, de amor propio, yo digo, de dignidad también, porque decir no quiero más esto, porque a pesar de que lo pude haber aceptado durante 20 años de mi vida como algo normal, natural, normalizado, diríamos, mejor dicho, bueno, apuntan a mi dignidad, ¿cierto? Pero qué raro, ¿no? Los seres humanos a veces necesitamos que la vida nos pegue así con una enfermedad, con una pérdida, ya sea de trabajo, de amistades, de relaciones, de vidas, eh, para reaccionar, ¿no? Para hacer realmente, ponernos a crear nuestro futuro. Cuando en realidad la propuesta acá es otra. Es, bueno, podemos hacer estos quiebres de una manera más consciente y antes de llegar a crisis muy fuertes, ¿no? Así que va a haber mucho para pensar en este. Diríamos antes de que se rompa todo, ¿no? Sí. Bueno, los polos de la transparencia, los polos quieren decir los dos extremos, ¿no? Por un lado, vivimos en transparencia por la ignorancia, es decir, la transparencia del que no sabe, ¿sí? Entonces vive ahí, vive en una transparencia, en un automatismo permanente. Ahora fíjense qué curioso, el otro polo de la transparencia es la maestría o la expertise, aquello que dominamos demasiado. A mayor nivel de competencia, a mayor conocimiento, a mayor preparación, mayor transparencia. ¿Sí? Esto también conlleva en sí mismo un riesgo que después lo vamos a ver, porque también puedo quedar estancado yo en ese nivel de competencia o de maestría.
manejo tan bien esto ya que no ensayo ningún tipo de mejora jamás. Vivo en transparencia, porque hace 30 años que lo hago de esta manera, ¿no? Entonces, tiene su lado para analizar el tema de la maestría o la expertise, ¿no? Sí, y con esto vemos que tanto la transparencia, o sea, esto en piloto automático, como los quiebres, no son ni buenos ni malos en sí, ¿no? Depende cómo los manejamos. Entonces, la transparencia tiene su parte, como la maestría, es que llegamos a hacer las cosas de determinada manera muy fáciles, perfecto, pero ojo que nos lleva a entrar en piloto automático. Y los quiebres, que aparentemente son tan drásticos, pero en realidad lo que nos hace es evolucionar, ¿sí? O hacer cambios que necesitamos en nuestra vida. O sea, las dos cosas, tanto los quiebres como las transparencias, no son ni buenos ni malos en sí mismos, sino es cómo lo estamos equilibrando y llevando en la vida. Imaginen un médico que siga operando con una técnica de hace 50 años. Y esa técnica ya superó varias veces, fue superada por otras que se han demostrado que son mucho más efectivas. Sin embargo, tiene 50 años de experiencia, es muy competente en lo que hace. Nunca me voy a olvidar uno de mis médicos cuando estuve acá en el hospital italiano hace como 40 años, 30 y pico, me dijo ante una operación que me hicieron, que fracasó, un injerto muy sofisticado, me dijo, bueno, los muchachos te quisieron hacer un Mercedes-Benz, pero no funcionó. Yo te voy a hacer un Forá, pero va a funcionar, ¿no? Bueno, fue como un proceso al revés. Este médico tenía un nivel de competencia, pero con una técnica antigua, digamos, ¿no? Que tenía, obviamente, menores riesgos de fallar. No sé si sirvió como ejemplo, pero tampoco sé por qué me vino ese recuerdo, ¿no? Bueno, Nietzsche dice que todo hábito hace nuestra mano más ingeniosa y nuestro genio más torpe, refiriéndose a esto que decíamos recién, ¿no? Cuando ya el hábito hace que algo nos salga sin pensarlo, pues llega un momento en que nos vuelve torpe porque no buscamos algo nuevo, porque no tenemos conciencia de lo que estamos haciendo, ya entra en piloto automático. Y en todos los ámbitos de nuestra vida pasa esto, ¿no? Nos cuesta como innovar, ¿no es cierto? Cuando ya estamos tan, somos tan buenos haciendo algo, nos cuesta como innovar, como ser más creativos, como buscar otras opciones. Se vuelve como algo muy difícil, justamente basado en este hábito. Claro, el tema es que cuando la transparencia es más fuerte en algún aspecto de nuestra vida, si hay un quiebre va a ser mucho más duro, porque estamos tan cómodos en esa forma de vivir, en ese andar de la vida, digamos, que si nos hacen un quiebre nos cuesta más, nos deja como más eh, perdidos, ¿no? Entonces, por eso todo en su medida está bueno. Tan buenas las transparencias, pero tan buenos los quiebres. Bueno, cuando algo interrumpe la acción automática, pide intervención a la corteza, encargada de solucionar y restablecer la transparencia o automatismo de manera consciente. ¿Qué quiere decir esto? El que en pantalla tienen eso que está pintado medio de marroncito, naranja, amarillo, representa el cerebelo. El cerebelo se encarga de realizar las actividades aprendidas, todas esas actividades que ustedes hacen de manera automática, lo hacen sin intervención de la corteza cerebral, que es la que racionaliza, la que reflexiona. Ahora, desde el momento en que se produjo un quiebre, quien se pone en actividad
es el cerebro racional, el que está indicando con la flecha hacia arriba, la neocorteza. La neocorteza es la que se va a encargar de recuperar la transparencia, ¿sí? Que significa que volvía a recuperar mi equilibrio, o, o romper ese automatismo, o recuperar el automatismo, digamos, ¿no? Por ejemplo, si algo de repente estoy escribiendo algo de manera automática porque todo el día escribo en el Word y de repente el Word se me cuelga y deja de funcionar. Automáticamente el cerebro empieza a pensar, ¿qué pasó? ¿Se colgó? ¿Voy a perder lo que hice? ¿Se alcanzó a guardar? No, pero tenía un backup. Tenía una copia de seguridad, recupero lo que hice y volví, lo encontré, volví a restaurar lo que tenía hecho, a pesar de que se me colgó, tuve que reiniciar la computadora, pero tenía una copia de seguridad hecha, recuperé. ¿Qué hice? Recuperé el automatismo, recuperé el equilibrio, ¿sí? Claro, y ahí es cuando se habla de tránsstasis y homeostasis, ¿no? Que hablábamos al principio. Y lo importante no es lograr una, no es importante solo estar en homeostasis, que sería la tranquilidad estable, porque si vivimos ahí, nuestra vida pierde sentido, es como una muerte en vida. Ahora, sí, tampoco podemos estar en tránsstasis, que es cambio, que es todo el tiempo, porque es agotamiento. Entonces, lo importante en la vida es poder lograr estas dos cosas, ¿no? Ir de pasar por una crisis, pero retomar otra vez la transparencia. De la transparencia seguramente vendrá otra crisis y que nos va a ir ayudando a evolucionar y a ir superándonos en la vida. Entonces, el tema es ir pudiendo hacer como un juego en la vida con estas dos instancias. Bueno, ¿cómo comienza un quiebre? Todo quiebre comienza como un juicio hecho por un observador de que lo que está ocurriendo no coincide con lo que yo esperaba. Entonces, si yo esperaba que Luis me dijera tal cosa y él no me lo dijo, yo como observadora voy a emitir un juicio de que, claro, no me dijo eso porque ahí se produce un quiebre. No sé si el ejemplo da perfecto, ¿no? Pero, o sea, ¿qué observador estoy siendo yo? Pasa mucho con los celulares. Me encajó un visto, ¿no? Y ahí empieza. O sea, ¿qué observador estoy siendo que hago un juicio porque no miró mi mensaje y no me respondió? Y la verdad ni sé por qué no me respondió. Pero entonces ahí se produce un quiebre en mí porque de acuerdo al observador que estoy siendo, estoy emitiendo juicio y no sé lo que pasa realmente, ¿no? Entonces ahí se produce un desequilibrio. Ese juicio puede ser no me quiere más, no soy importante para él, tantos hay ahí, ¿no? Tantos. Y ese juicio nos genera un quiebre, hasta tal vez nos amarga una tarde entera, ¿no es cierto? Sobre todo cuando se tratan de vínculos afectivos. Y resulta que la otra persona simplemente estaba muy ocupada haciendo algo que inclusive hasta puede ser tener que ver con nosotros mismos, ¿no es cierto? Es decir, estaba haciendo algo para nosotros. Así que fíjense hasta dónde un juicio es otra vez, es una opinión, está lleno de subjetividad. Y esto en todos los ámbitos, en el trabajo, con los hijos, con nuestros padres, con la pareja, con los amigos. En todos los ámbitos de nuestra vida ocurre de la misma manera, ¿no? Entonces, en los quiebres, por lo general, van a surgir por un observador. Por ejemplo, un quiebre, me enfermo. Entonces, si mi observador entra en un juicio negativo, va a empezar, no, y si es más grave,
y si tengo un cáncer, y si me muero, y si no sé qué, y se produce un quiebre impresionante. Pero no tanto por el hecho de lo que está ocurriendo, sino por qué observador estoy siendo, qué juicios estoy emitiendo sobre eso que pasa. Por eso es que la mayor parte de nuestros sufrimientos, la mayor parte digo, tienen que ver no con lo que ocurre o no con lo que nos ocurre, sino con lo que nosotros hacemos con lo que nos ocurre o con lo que nosotros pensamos de aquello que nos ocurre. ¿Sí? La mayor parte de nuestros sufrimientos tienen que ver con eso. Entonces, quiebre más emocionalidad puede ser igual a problema, o quiebre más emocionalidad puede ser igual a posibilidad. Todo quiebre genera una emoción. Esa emoción va a determinar que estemos ante un problema o ante una posibilidad. Y esa emocionalidad depende de qué observador estoy siendo. Más simple que estoy pensando sobre eso, ¿no es cierto? A ver, esto ya está. El problema sugiere, escuchen, ¿no? Pero esto es clave. Cuando yo digo tengo un problema, el problema sugiere que ellos existen por sí mismos, independiente de nosotros. La diferencia con el quiebre es que se hace cargo de lo que a mí me pasa con lo que pasa afuera. Voy a repetir. El problema sugiere que el problema, valga la redundancia, existe por sí mismo independientemente de nosotros. En el quiebre nos hacemos cargo de qué me pasa a mí con el problema, con lo que pasa afuera. Por eso dice, el problema supone que algo afuera debe cambiar. El quiebre me invita a revisar mi propia interpretación como primera medida. Por eso no hablamos de problema, hablamos de quiebre. Porque lo que buscamos es qué nos pasa adentro con eso que está pasando afuera. Que para uno puede ser un problema y para otro no. Fíjense que el solo hecho de decir el problema, mi problema, o tengo un problema, es como algo que está allá, ¿no? Que está fuera de nosotros, que no tiene nada que ver con nosotros, que está ahí y que apareció, que existe por sí mismo, independientemente de nosotros. Probablemente sí, es uno de los factores externos, pero la diferencia es que en el quiebre nosotros nos podemos hacer cargo de lo que nos pasa interiormente. Y nos invita a revisar de qué manera estamos interpretando ese problema como primera medida. Vayan anotando las preguntas, por favor, así. Bueno, vamos a ver acá que hay una diferencia cuando hablamos de resolución del quiebre y de disolución del quiebre. Por ejemplo, la resolución del quiebre se resuelve cambiando las circunstancias. Ejemplo. Bueno, ahí está el ejemplo. Un acontecimiento que podría ser la pérdida del trabajo, cuando le doy una resolución es que consigo un nuevo trabajo similar al que yo ya tenía. Ahí le doy una resolución a ese quiebre. Cuando pierdo el trabajo y hago una disolución, quiere decir que yo no voy a buscar lo mismo por otro lado, sino que busco algo diferente, lo hago de manera distinta, por ejemplo, me independizo. Entonces, ante un quiebre podemos buscar una resolución o una disolución. Se disuelve cambiando la interpretación de los hechos. Es decir, que el cambio de interpretación disuelve el quiebre. No lo resuelve, lo disuelve. ¿Qué quiere decir? Fíjense, si yo cambio de trabajo,
es probable que me pueda ocurrir lo mismo. Cambié de trabajo porque tenía un jefe insoportable. Y sin embargo, cambio de trabajo y tengo un jefe peor que el que tenía antes, por ejemplo. O un compañero que me hace la vida imposible. En cambio, cuando yo lo disuelvo, lo cierto es que como cambié de observador y cambié totalmente mi punto de vista, esa independencia me va a llevar a no tener que volver a vivir ninguna circunstancia similar a la anterior. Hice un salto cualitativo importante, ¿no es cierto? Bueno, acá hay una parte que un poco ya la adelantamos hoy, que son los quiebres diseñados. Y que uno puede diseñar estos quiebres, ¿no? Como decíamos hoy, un poco diciendo esos bastas o esos no a las cosas de la vida que uno ya no quiere para sí. Y que nos ayudan a ir generando a futuro la vida que queremos. Un quiebre diseñado por no aceptar el curso normal de los acontecimientos. Entonces, no es necesario que ocurra un quiebre y podemos declararlo nosotros. O sea, no espero a que pase algo que me dé un cimbronazo fuerte, sino que yo voy viendo cuáles son los quiebres que quiero diseñar en mi vida. Cada vez que decimos basta, estamos declarando ese quiebre. Cuando digo basta, que esto ya no lo quiero más, ya no estoy dispuesta a vivir de esta manera, ya no quiero más este trabajo, ya no quiero que me traten de esta forma. O sea, hay muchos bastas que podemos ir declarando y que son quiebres en nuestra vida. La declaración de quiebres es un recurso fundamental en nuestro diseño de vida. A partir de que yo puedo decir estos bastas, puedo ir transformando mi vida hacia lo que yo quiero que sea mi vida. Según cuán competentes o incompetentes seamos para hacerlo, nuestro futuro será diferente. Si yo puedo decir basta y puedo hacerme las preguntas necesarias para saber qué es lo que quiero en la vida, puedo diseñar un futuro mucho mejor, ¿no? Básicamente es eso, diseñar un futuro mejor. En la medida en que podamos ir haciendo declaraciones fundamentales que generan quiebres, termina siendo un recurso para nuestra mejora, ¿cierto? Pero para ello necesitamos ser competentes, va a depender de cuán competentes seamos en hacerlo, o de cuánto compromiso tenemos con nosotros mismos para esto. Que como decíamos hoy, tampoco podemos asegurar que sea un camino absolutamente fácil, ni nada que se le parezca. Yo creo que los quiebres son complejos, son declarar un quiebre. Decir, no voy a seguir trabajando en un trabajo que me va genial, por ejemplo, pero que no es lo que yo quiero para mi vida, bueno, no es fácil, digamos, pero es necesario. De lo contrario, voy a seguir ahí, mi futuro va a seguir siendo lo mismo siempre. Siempre voy a estar en la disconformidad, aunque gane bien, aunque tenga un buen salario, en la disconformidad de estar haciendo algo que no me gusta. Así que podemos diseñar los quiebres. Sí, ese es el objetivo, ¿no? De todas estas preguntas y entender cómo funcionamos con estas transparencias, estos automatismos y estos cambios que queremos hacer, estas crisis que tenemos en la vida y que las podemos hacer de antemano también. O sea, no esperar que la vida me pegue un porrazo para poder yo decir, no, yo por este lado no quiero ir. Esto no quiero hacer con esta persona, no quiero ser tratada así. Quiero cuidar mi cuerpo de determinada manera, no quiero llenar de basura mi cuerpo, etcétera, 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 etcétera. Mil formas, ¿no? Bueno, vamos a este videito. Bueno, este es un video que está basado en Humberto Maturana, no lo
no lo hizo él, pero lo hizo alguien, un discípulo de él, y tiene que ver con el quién soy, qué quiero también, por qué estamos desconectados, según Humberto Maturana, que es el biólogo chileno famoso. Hay un concepto que me gusta mucho de la biología que se llama autopoiesis. Autopoiesis es la capacidad de cada organismo de generarse a sí mismo. En el comienzo de la vida hubo una pequeña forma de vida que dijo, yo voy a ser yo y voy a generar un límite para definir qué soy yo y qué es el resto. La famosa membrana semipermeable de la célula. Esa membrana a esa célula le permitió sobrevivir en ese espacio y decía, esto soy yo y después de esto no soy yo. Y dejo entrar unas cosas y otras no las dejo entrar. Esto es un patrón biológico natural que se ha desarrollado durante millones y millones de años desde el comienzo de la vida en este planeta. Y es un patrón que existe innegable y está por todos lados. Cuando estoy en un entorno educativo y durante años y años y años esa membrana ha sido corrompida constantemente diciendo no, tú no eres lo que tú te has definido, sino lo que yo defino, que es toda esta información que necesitas poner adentro. Esa violación de esa membrana crea una desconexión con mis propias necesidades, una desconexión con mi propia identidad, una desconexión con mi propio proceso de autopoiesis. Por lo tanto, no puedo saber qué soy yo, cómo puedo hacer para ser feliz, para satisfacer, para autorrealizarme. Y por tanto, todo este nuevo paisaje mío, después lo reflejo en la relación con el entorno. Esta dinámica de a un límite, a un organismo vivo, introducirle, digamos, información, es corromper algo totalmente innegable, que es esa membrana, que es ese límite, que es eso que me define lo que soy y lo que no soy. Cuando corrompemos esto, estamos rompiendo justamente el patrón que me permite relacionarme con el entorno. La célula sobrevive inteligentemente en su entorno cuando esa membrana semipermeable es intocable. Entonces, para mí el poder generar unos espacios educativos que respeten el proceso de autopoiesis de cada persona, esto quiere decir que respeten el proceso de conexión de cada persona de qué es lo que desea aprender, qué es lo que desea integrar adentro para autorrealizarse. Cuando no se dan esas condiciones, generamos una sociedad enferma, atrofiada en sus relaciones consigo misma y con el entorno, con el exterior. Generar espacios educativos respetuosos con los procesos de la vida y respetuosos también con patrones naturales que existen es clave para generar una sociedad nueva. Podemos a las personas adultas llenarnos de mucha información, pero hay algo que ya está roto. Necesitamos incidir también en los primeros estamentos de la vida, en la educación, en cómo generamos lo que nos alimenta, en cómo generamos lo que bebemos, esas cosas básicas que generan cultura, que generan sociedad, que generan un planeta nuevo. Necesitamos incidir ahí.
Bueno, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte este video, ¿no? De la autopoiesis, ¿no? De esa capacidad que tenemos y que el derecho que tenemos a ir nosotros generando y creándonos de acuerdo a nuestro ser, ¿no? Y que bueno, hoy un poco esto responde un poco también a la pregunta que hacía Karina al principio, ¿no? ¿Cómo sabemos qué somos y qué no somos, ¿no? Ahí es tan importante tener los espacios donde uno pueda estar en calma, donde uno pueda sentirse bien, eh, ir observando también a medida que va pasando la vida, qué cosas nos hacen bien, qué cosas no queremos, y ir poniendo estos límites, haciendo estos quiebres, eh, y poniendo estos bastas para ir resguardando lo que sí realmente somos y lo que queremos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros por ahí no tuvimos por ahí la oportunidad de educarnos en una educación como planteaba este hombre, pero sí tenemos la posibilidad de ir a partir de ahora poniendo esos límites y generando lo que sí queremos ser, cómo queremos vivir. Y a esto lo unimos con los toltecas, ¿no? Que no pueden faltar los toltecas. Déjame decir algo antes, ¿no? Porque sin duda que tienen que ver, sí, con la sabiduría tolteca, pero también agregar que reconocer que por eso nos cuesta tanto también la pregunta que planteaba Soledad hoy al inicio, y que tiene que ver con esto, con que necesitamos reconocer primero que hemos sido educados de manera de que somos nosotros, que la definición de lo que somos vino de afuera, no vino de nosotros. No se cumplió el educare, que significa sacar de adentro lo que hay adentro, desarrollar lo que hay adentro del ser humano, que fue la primera definición de educación que yo aprendí como educador. No se cumplió jamás eso. Fue al revés, fue poner, fue incorporar, fue como dice este señor, ir corrompiendo, si se quiere, ese interior que tenía mucho para expresar, y sin embargo se le dijo no, lo que vos tenés que expresar es esto, lo que tenés que mostrar es esto, lo que tenés que hacer en tu vida es esto, porque esta es la manera correcta de hacerlo, ¿no? Y acá no es que estamos entrando en moralidad, sino que estamos entrando en un modelo educativo que, bueno, que ha generado la sociedad que tenemos que vivir hoy. Y ahora sí, lo relacionamos con los toltecas, con los todo esto que toltecas. vimos, ¿no? No es que seamos fanáticos de los toltecas, no, ni ahí. Los toltecas en realidad en toda su visión lo que nos dicen es un ya basta, ¿no? Nos proponen un quiebre a esos viejos acuerdos que son como una adicción que vivimos y nos hacen vivir en un piloto automático donde no tenemos conciencia de qué realmente queremos y qué no queremos, que nos han puesto un montón de, de acuerdos que nos dicen lo que está bien y lo que está mal. Entonces nos alejan de lo que realmente somos porque no sabemos bien qué somos, ¿no? La propuesta siempre de los toltecas es transformarnos en guerreros espirituales. Es toma de conciencia. Es tener la disciplina y las prácticas que algunas proponemos en las formaciones para poder encontrarnos a nosotros mismos y a través de la repetición de esas prácticas y de esas nuevas creencias llegar a lo que nosotros queremos ser, a lo que somos, ¿no? A lo que está dentro nuestro. Sería desde lo que explicaba hoy de la autopoiesis, es
poder como volver a sanar esa capa, ese límite que nosotros teníamos y que ha sido corrompido, ¿no? Entonces, es ir sanando eso a partir de la toma de conciencia y la elección y la repetición de lo que nosotros sí queremos para nuestra vida. Lo que ellos proponen es no juzgar y no juzgarnos a nosotros mismos, ¿no? No maltratarnos a nosotros mismos. Por eso ese ya basta es muy importante, ¿no? Y nos saca de ser las víctimas, porque generalmente lo que nos pasa es que hacemos cosas o nos juzgamos de tal manera que vivimos siempre en pobrecitos, en me pasa a mí, es que no puedo, es que... Y vivimos en víctima todo el tiempo, cuando somos víctimas no tenemos el poder de transformarnos. Entonces tenemos que ir buscando salirnos de esos juzgamientos que tenemos para poder tomar las riendas de nuestra vida y decir qué queremos. Y a partir de ahí empezar a trabajarnos. Y para eso perdonar y perdonarnos. Perdonar a los que de alguna manera nos han inculcado determinados acuerdos que no nos sirven, y perdonarnos a nosotros también, que por los miedos, por la falta de afecto o por lo que sea, no los pudimos superar hasta ahora, pero el proceso de poder del guerrero espiritual es salirse de ser víctima para poder aceptarnos tal como somos. Y en la medida en que estemos conectados con nuestra conciencia a través de las distintas técnicas, meditaciones, reiki, respiraciones, observación de sí mismo, uno puede empezar a entender qué es lo que uno quiere y no quiere, y empezar a poner esos bastas a las cosas que uno ya no quiere en la vida. Así que los toltecas nos pareció que tiene total relación con esto de las transparencias y del cierre. Hay muchas cosas que nos han sido dadas que nos llevan a una transparencia en la vida, que no las cuestionamos, pero necesitamos quiebres que nos ayuden a encontrar lo que sí realmente queremos para esta vida, en todos los ámbitos de nuestra vida. Y aceptarnos tal como somos nos puede confundir, porque dice, bueno, entonces me acepto tal como soy, pero ese tal como soy no es como soy. Es decir, la aceptación es del ser que hay en nosotros, pero liberado de las máscaras y de la cantidad de acuerdos que hicieron de nosotros otra cosa, que no es lo que somos. ¿Sí? Si nosotros pudiéramos liberarnos de nuestras capas de miedo, de nuestras capas de enojos, de nuestra capa del deber ser, de los mandatos, de todo esto, ¿quién queda detrás de todo eso? Pues nosotros. Que está acá, está con nosotros, está muy adentro nuestro, acompañándonos, pero está tapado muchas veces, no decimos siempre, pero la mayoría de las veces está tapado por la cultura, por los mandatos sociales que hicieron creer que teníamos que ser algo que en el fondo no somos. Y esta propuesta no es fácil, por eso se habla de un guerrero espiritual, porque tenemos que ser guerreros para empezar a vernos, sin juzgarnos, perdonándonos, aceptándonos, pero en la medida que podamos vernos, es la única manera de saber quiénes somos y poder elegir qué queremos hacer con esto que sí somos. Bueno, el quiebre y la transparencia lo que nos va a permitir entonces, como conclusión de todo esto, incrementar nuestra habilidad de observación en nuestra vida personal y profesional. Siempre hablamos del autoobservador, ¿no? De la autoobservación
del autoconocimiento, bueno, tiene que ver con esto. El quiebre y la transparencia incrementa nuestra habilidad para observar nuestra vida personal y profesional. Entonces vamos a ver un poco también el abordaje de quiebres que son recurrentes, ¿no? Hay quiebres que nos marcan y nos hacen un cambio profundo, pero hay otros quiebres que vienen como cotidianos, ¿no? Que aparecen recurrentemente. Entonces, ahí es bueno que en vez de decidir cada vez que ocurre, que siempre ocurre lo mismo, un ejemplo es, hay que lavar los platos. ¿Quién va a lavar los platos en una familia, no? Y cada vez que hay que lavar los platos hay que decidir quién es. Este es un quiebre recurrente, una pelea, a ver quién que se ponen de acuerdo. Bueno, para abordar estos quiebres recurrentes es importante que puedan ponerse de acuerdo. Aquí vienen a hacer como ciertas reglas que puedan ayudar a que este quiebre ya no sea un quiebre todos los días. Que fulano lave el lunes, que el fulano lave el martes, ¿no? ¿Se entiende el ejemplo? Y esto puede pasar en distintos ámbitos. Además, entender que son, además de recurrentes, son necesarios, porque no apuntan no es un quiebre cotidiano que nos permite, que nos ayude a evolucionar o a crecer. En todo caso, lo que nos propone es una cierta rutina, que ya sabemos que en sí mismo llevan un riesgo de no mejora cuando se habla de otros ámbitos. Pero en realidad lo que estamos proponiendo desde el abordaje de los quiebres es anticipación de este tipo de quiebres. Que esta anticipación de este tipo de quiebres, que son los desacuerdos cotidianos, incrementan nuestro bienestar y también incrementan nuestro poder, porque de alguna manera nos deja tiempo para un montón de otras cosas mucho más relevantes en nuestra vida, que un simple limpiar la ventana, como dice la pantalla, ¿no? Limpiar la ventana, ¿a quién le toca limpiar la ventana cuando está sucia o quién debe abordar eso? Sí, ahí tengo un ejemplo que sí. Fue muy chistoso también, ¿no? A ver. Hace un año atrás que no teníamos el basurero afuera de casa. Fíjense las pavadas que son, pero cómo nos complican la vida estos quiebres recurrentes, ¿no? Entonces era estar atento a qué día pasa el basurero, sacar a la hora que la basura va a pasar, porque si no los perros rompían, porque quedaba al ras de la calle. O sea, realmente era un quiebre de todas las semanas, 2 o 3 veces por semana, que era un esfuerzo, un malestar, hasta que dijimos, bueno, basta, armamos un basurero, que los perros no alcancen. Y una dice, pavada de la vida, pero ¿cuántas cosas generan pequeños quiebres que son recurrentes que uno podría solucionarlos con rutinas, con determinadas acciones que puedan dar un fin a esos quiebres para uno poder enfocarse en quiebres más importantes? Entonces la propuesta es observar la acción, observar el observador y observar la observación. Fíjense cuántas opciones tenemos, ¿no? Porque son opciones que las tenemos y que forman parte de nuestra humanidad. Observar la acción que hacemos, observar el observador que estamos siendo, pero también observar el modo en que estamos haciendo esa observación, observar la observación en sí mismo, ¿sí? Parece complejo, pero no lo es. La urgente necesidad de observar el observador que somos es lo que nos va a permitir
transformarnos en aquellos que creemos y necesitamos transformarnos, lo que nos va a permitir hacer esa evolución cualitativa en aquello que necesitamos, no en todo, no tenemos que lo que vamos a tener que transformar va a salir de este poder observar el observador que somos, es lo que realmente va a generar un cambio. Estamos bajo la ilusión de que los problemas creados por la objetividad los podemos resolver con más objetividad. Los causados por la tecnología, por más tecnología. Y los problemas de escasez, con más escasez. Esto lo dijo el escritor Václav Havel. Entonces necesitamos cambiar el paradigma del problema o de la situación que queremos resolver. Cambiando el observador, salimos de esta ilusión de que en realidad no nos ha resuelto mucho a lo largo de nuestras vidas. Muy bien. Bueno. Paramos la grabación. Ahí vamos. Muchas gracias. No se vayan. Seguimos en off. Vamos a trabajar ahora.